Muy buenas. Con los alumnos del Santiago Antonio de Mayolo, Historia de cuarto grado, tema Fuentes de la Historia 2, Fuentes orales y fuentes escritas. Pues bien chicos, esta vez nos toca abordar el tema de fuentes escritas y fuentes orales. La anterior vimos fuentes materiales y fuentes gráficas. Las fuentes escritas, nos dice el documento y la ficha, son aquellas fuentes que en algún momento fueron impresas o escritas en papel. Actualmente también, ¿no?, son los medios digitales. Es decir, de que, por ejemplo, el libro que nosotros utilizamos para recaudar información es también una fuente escrita. Ahora, la fuente escrita de primera mano es aquella, por ejemplo, que se utiliza o que se ve en los periódicos, porque nos da la información del día a día. Ahora, también hay una fuente que nos da, por así decirlo, algo ya un poco más a la obra del autor. Por ejemplo, los libros que a veces nosotros utilizamos para estudiar, a veces tienen una visión ya del autor, ¿no? O este autor interpreta lo que cree, ya que no vivió en esos tiempos, y empieza a dar manifiesto de su opinión. Entonces, estas fuentes escritas, como les digo, tienen, ¿no?, una fuente de primera mano que es el documento real y una, por así decirlo, una segunda opinión que es de un historiador o de un estudioso en relación a esta fuente escrita. Pues bien, dice, representan fuentes primordiales para la investigación histórica, justamente. Como ejemplo tenemos el Acta de Independencia del Perú, el Diario El Comercio, libros y cartas. Entonces, pasaremos a fuentes orales. Son fuentes, nos dice, que trascienden en el tiempo y que necesitan ser transcritas o grabadas para que perduren en el tiempo. Algunos mitos y tradiciones ancestrales son de fuente, redundando, ancestral, que con el tiempo ha adquirido algunos cambios. Por ejemplo, supongamos que a nosotros nuestro abuelo nos cuenta una historia, ¿ok? Y por ejemplo, nos dice, ¿no? Yo, hijo, cuando tenía tu edad, empecé a cabalgar en caballo, ¿ok? Entonces, el abuelo empezó a contar, ¿no?, toda su historia, que cómo empezó o cómo él aprendió a cabalgar en caballo. Sin embargo, tú le puedes contar eso de repente ya a tus hijos o a un amigo, ¿no? Cuando crezcas y le dices, bueno, recuerdo que alguna vez mi abuelo me contó una historia de cómo él empezó a andar en yegua. O sea, ya cambiaste un poco el caballo por la yegua, perdón. Entonces, estos cambios se pueden dar siempre y cuando no esté transcrito. Por ejemplo, alguna leyenda o algunas leyendas van a diferir de otras. El, la leyenda de Pachacamac, o que existe en Pachacamac, que también lo vamos a ver por acá, está, si no me equivoco, en el reforzamiento. Eh, ¿Qué nos cuenta? Nos cuenta de una hermosa princesa que se transforma ella y su hijo en dos islas. Sin embargo, también hay otra historia, esa misma historia, pero que ya no solamente se queda en la isla, que con el tiempo también viajan a Cusco para recién darles un don para volver a la isla de San Pedro y volverse en esas dos islas. O sea, hay una gran diferencia en los dos mitos. Pues bien, ahora pasaré a explicar un poco lo que es el reforzamiento. Nos dice, escribe un párrafo mínimo de 5 líneas, relatando cómo te has sentido en esta cuarentena, quedando así un registro escrito de tu historia personal. Es decir, supongamos que ustedes, si yo les llamo por teléfono, me empiezan a narrar todo lo que les ha acontecido durante esta cuarentena. Pues bien, entonces, sin embargo, eso que podríamos estar hablando por teléfono ya se va a perder. De repente solamente quedará entre ustedes y yo lo que hablemos sobre su cuarentena.
Entonces, ¿qué es lo que nos dice justamente la teoría? De que estas fuentes orales muchas veces fueron transcritas y eso es lo que vamos a realizar. Todo lo que ustedes han pasado en este tiempo, en esta cuarentena, van a narrarlo, ¿ok? Y eso va a quedar como una fuente escrita justamente de la historia personal de cada uno de ustedes. Y entonces estaremos cumpliendo justamente las fuentes orales, que es lo que ustedes recuerdan y lo que van a comentarme en ese escrito. ¿Ok? Y entonces esa fuente oral se volvería una fuente escrita cuando ya ustedes lo escriben o lo transcriben. Pues bien, en el segundo punto dice, observamos los videos enviados en relación a los mitos y leyendas, realizamos un resumen según lo que has comprendido. Puedes realizarlo de manera escrita u oral, mediante un audio no mayor de 2 minutos. ¿Esto qué quiere decir, chicos? Esto quiere decir de que vamos a empezar a trabajar justamente algo similar, pero ya no desde lo que ustedes me cuentan, sino lo que ustedes han escuchado. Entonces, si ustedes van a transcribir lo que han escuchado, van a hacer lo siguiente, van a escuchar los videos y esperar unos minutos, aunque sea esperan unos 2 a 5 minutos, y luego recién se ponen a escribir. ¿Por qué les digo eso? Porque eso justamente va a ayudar a un poco a ordenar un poco nuestras ideas y saber qué vamos a plasmar, qué recordamos. Para empezar ese trabajo, vamos a necesitar un poco de tiempo. Se les dará el tiempo prudente, chicos, y lo revisaremos poco a poco. Cualquier duda que tengan, estaré a su disposición. Con esto termina la clase de hoy y la explicación del día de hoy, perdón, y conmigo será hasta otra oportunidad. Gracias.